El gobierno se aferra a la explotación minera ante el rechazo de organizaciones sociales. El dilema está en obtener millonarios recursos fiscales o proteger el agua y el ambiente. ¿Cómo garantizar la minería responsable? La disputa se librará en pocos días en el cuadrilátero de la Corte Constitucional. Si se autoriza una consulta popular para 4 parroquias del norte del país, es posible que la gran minería quede supeditada a las microdecisiones que tomen poblados dispersos que temen, con cierta razón, que sus ecosistemas queden destrozados para siempre. En el programa de hoy veremos si existen vasos comunicantes entre el gobierno, las empresas mineras y los sectores sociales para desarrollar una política de largo aliento en este sector. ¿Hay razones para oponerse a como dé lugar a la actividad minera? Esta duda, hoy analizaremos uno de los temas más complejos que tiene el país por delante, la minería y el impacto económico, social y político que irremediablemente generará su explotación. El gobierno está decidido a desarrollar esta millonaria actividad, mientras que varios sectores sociales quieren impedirlo, argumentando serias consecuencias ambientales. Claudia, ¿cómo se puede desatar este nudo? El primer dique que se tiene que abrir para avanzar con la explotación minera en el Ecuador es el político. La Corte Constitucional decidirá en los próximos días la validez jurídica de una consulta para las poblaciones de 4 parroquias: Gijón y Camaño, Goaltal en Carchi, así como Delita y Carolina en Imbabura, sobre esta actividad. En esa zona se desarrollará el proyecto Cascabel, que cuenta con 11 millones de toneladas de cobre y 23,3 millones de onzas de oro. Este proyecto de consulta es similar al que se realizó el 24 de marzo en Girón, Azuay, donde el 86% de la población rechazó la minería en el sistema hidrológico Quimsacocha. Sin embargo, esta consulta se realizó sin un informe constitucional de la Corte, porque vencieron los plazos internos para su trámite, por lo cual no creó jurisprudencia estatal al respecto. Así es, Carlos, pero los resultados de Quimsacocha además estuvieron acompañados por la alta votación de Yacu Pérez para la prefectura de la Azuay. Este dirigente indígena busca convocar a una consulta de carácter provincial para que en Azuay no se realice la minería. Más al sur, en Zamora Chinchipe, otro prefecto, Clever Jiménez, ha calificado de inconsulta la política minera del gobierno, insistiendo en que se deben revisar todos los contratos existentes en el país. La preocupación del gobierno es notoria, por eso el presidente Lenín Moreno dirigió este mensaje a la Corte Constitucional. Escuchemos. Como Estado tenemos compromisos adquiridos para el desarrollo minero y hay voces que sugieren revisarlos y renunciar a ellos. Están en su derecho. Es indispensable discutir cómo asumiremos las obligaciones que se deriven de posibles incumplimientos de esos compromisos. Por eso hago un respetuoso pedido a la Corte Constitucional. Si autoriza cualquier mecanismo que implique el incumplimiento, que tarde o temprano nos va a obligar a pagar una indemnización, le pido que también invite al pueblo a decidir de dónde saldrán los recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento que reemplazarían los ingresos a los que debamos renunciar. René Ortiz, ¿cuál hecho el pasado 5 de junio el vicepresidente Otto Sonnenholzner lanzó el Plan Nacional Minero, dejando en claro que en donde haya minerales habrá minería? Por eso le preguntamos a Claudia Roura cuál es la expectativa sobre el mapa minero ecuatoriano. Carlos, según el gobierno, hasta el 2021 la inversión podría llegar a los 3.800 millones de dólares, que generarían 32.000 fuentes de trabajo. Hay 5 megaproyectos de primera generación: Mirador y Fruta del Norte, que están en Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. La inversión es de China y Canadá. Su producción comienza este año y se extraerá cobre, oro y plata. En Azuay está el proyecto Loma Larga de oro y plata, con capital canadiense en fase de preproducción. Y el de Río Blanco de oro, que fue suspendido por la Corte de Justicia Provincial por su impacto social y ambiental. También está paralizado en Morona, Santiago, el proyecto San Carlos Pananza de cobre y plata. El capital sería chino. Los proyectos de segunda generación están en varios sectores del país. Cangrejos y Ruta del Cobre en Azuay, donde se extraerán oro, plata y cobre. Curipamba en Bolívar y La Plata en Cotopaxi, ambas de oro y plata.
En Imbabura ya se explota el proyecto Yurimagua de cobre y molibdeno en alianza entre ENAMI de Ecuador y Codelco de Chile. Y el proyecto Cascabel, con las reservas de oro más grandes del país. Esta mina está entre Imbabura y Carchi, cuya fase de exploración terminó, pero está a la espera del fallo de la Corte Constitucional sobre la consulta a 4 parroquias. Hay inversión australiana. En todos estos proyectos hay reservas confirmadas por 35 millones de onzas de oro. Solo en Cascabel hay 23 millones. ¿Y cuánto significa 35 millones de onzas de oro? Si en el mercado internacional la onza de oro cuesta $1.300, estaríamos hablando en términos generales de 45.500 millones de dólares. Sin duda es mucho dinero. Carlos, continúas con el debate. Gracias, Claudia. La Corte Constitucional no dio paso a la consulta popular en contra de la minería formal ilegal en Imbabura y Carchi. Su dictamen señala cuestionamientos de forma, sin embargo, no establecen la procedencia o no de este tipo de consultas. Por unanimidad, el Pleno de la Corte Constitucional negó el dictamen previo para la consulta popular por el tema minero en 4 parroquias de Carchi e Imbabura. Así lo informaron mediante un comunicado que dice: la Corte verificó que la propuesta de convocatoria a consulta popular sometida a control constitucional no reúne los requisitos de claridad y precisión que la ley exige. Y además aclara que la Corte no entró a examinar la procedencia de consultas populares sobre minería convocadas por la ciudadanía. Esto, explica el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, es ya un avance. El hecho de haber archivado una petición que definitivamente atenta al desarrollo nacional, que definitivamente atenta a la posibilidad de que generemos un desarrollo apalancado en el sector minero. Nosotros quisiéramos analizar a profundidad para emitir un criterio mucho más formal el dictamen que todavía no ha sido notificado. En todo caso, el archivo de esta causa es sin duda importante. Mientras tanto, desde sectores ambientalistas explican que queda abierta la posibilidad de presentar otros recursos. Para que organizaciones sociales, colectivos y personas puedan plantear preguntas relacionadas con la temática, siempre y cuando éstas cumplan con los controles formales y considerandos requeridos por esta instancia constitucional, según establece el fallo claramente escrito. Y ratifican desde el sector de la minería legal que requieren pronunciamientos en firme para garantizar el desarrollo del país y la seguridad jurídica. Ver en el futuro cercano una disposición mucho más clara en el sentido de que no es posible llevar a cabo estas consultas populares en temas de interés nacional, pero sobre todo ratificar el deseo de los poderes del Estado de trabajar de manera conjunta en beneficio del desarrollo del país. Este pedido de dictamen para una consulta sobre el tema minero fue solicitado por un activista minero que formaba parte del sector de la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.